Shabbat Shalom, amados Ajina Hayó, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Vamos a continuar con esta porción, con esta segunda aliyah de la Parashá Mishpatim, ¿ok? Vamos a hacer las bendiciones para empezar. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Elolam Baed. Be'apta Ed, Yahweh Elohecha, Bechol Lebabcha, Ubechol Nafshecha, Bechol Modecha. Behayu Adebarim Aele Asher. Anochi Metzabecha, Ayoma Lebabecha. Betzinamta Lebaneja. Bedibarta Bam, Beshivteja, Bebeiteja, Ubelekteja Baderech, Ubeshobeja, Ubekomeja, Ubshartan Leolal Yadeja, Behayu. Letotafot bella ineja, ubsaptan al, mesusot beiteja, ubishaireja, beshen Yashua Hamashia. Amén. Ahora en español. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino. Al acostarte y al levantarte, las atarás como señal sobre tu mano, y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Ahora el Padre nuestro. Avinu Sheba Shamayim, Yizkadá Simcha, Tabo Malchuto, Yeatzer Retzonaha, Kemo Bashamaim, Ken Baaretz, Et Lejenukenu, Tenanu Ayom, Uslan Lanu, Et Jobotenu, Kaasher Slamnu Gamanagnu, Leayavenu Bealtevienu, Lidei Nisayom, Kiim Hatzenu, Min Ara, Kileja Amamlaja, Beagebra Beatiferet, Lolmeyo Lamim Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Abba nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la tierra. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor, por todos los siglos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Ahora la bendición por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav betzivanu, la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torá. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar donde nos quedamos. Bueno, voy a aclarar algo. En el Sefer Dabar están separados el 3 y el 4. Entonces, el 3 y el 4 deberían ser el 4. Bueno, como lo tenemos en la Torah. En la Torah tenemos el 5 como el 4. Nada más para aclarar. Así es que le vamos a dar hasta el 5 del Sefer Dabar. Y bueno, vamos a empezar, amados. Tenemos el... Nos quedamos en el Pasuk 29, ¿verdad? Del capítulo 21 del libro de Shemot, de la Parashá Mishpatim. Y dice, sin embargo, si el buey tiene el hábito de acornear en el pasado, y el dueño fue advertido pero no lo encerró, y terminó matando un hombre o una mujer o una isha, entonces el buey tiene que ser apedreado y el dueño también será puesto a muerte. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay para esto, ¿verdad? Porque dice, sí, dice Rashi. Rashi dice, en este caso, el cielo dará muerte al dueño del toro. Al dueño del toro violento, no el hombre. Este texto nos añade que el dueño de un animal es responsable por los daños que pueda causar ese animal. A ver, vamos a ver aquí en la Torá. En la Torá tenemos algo, a ver, permítame. Déjeme ver.
A ver, dice así. Dice, un buey que cornea 3 veces en días diferentes y cuyo dueño había sido advertido tras cada episodio por testigos en la corte queda confirmado como una amenaza y su dueño debe custodiarlo con mayor rigurosidad. En consecuencia, si el animal se desboca y mata, el dueño tiene la culpa y morirá por mano de Elohim. Esto no es una penalidad impuesta por la corte, al igual que con todas las penalidades impuestas por el cielo. Elohim juzga al individuo a la luz de todas las circunstancias. Si, en efecto, el dueño no tuvo la culpa, su castigo será mitigado o anulado, según corresponda. Ay, ay, ay. Yo creo que es más fuerte ser, ¿verdad? Castigado por Elohim. Aceptar tu culpa, yo creo que te libra del castigo del Padre. Yo creo que es más aconsejable, ¿no? A ver, esto más adelantito lo va a transmitir un pasaje. Tenemos el 30. A ver. Dice, sin embargo, un rescate puede ser impuesto sobre él, y la sentencia de muerte será sustituida si él paga la cantidad impuesta. Bueno, pero ¿cuánto vale una vida? ¿Eh? No tiene precio, amados. A ver, dice aquí la Torá. Pago de expiación. Si hay testigos, requiere que la corte le imponga una multa que al ser pagada lo exime de la pena de muerte celestial. Bueno, se puede comprar, mire. Es lo que escribieron aquí los jajamín, ¿verdad? Se puede comprar. A ver, entonces, tenemos acá otro comentario, ¿no? Vamos a continuar con el 31. Si el buey acornea a un hijo o una hija, el mismo estatuto se aplica. A ver, aquí tenemos un pequeño comentario. También no se puede ofrecer la excusa de que los padres tendrían que haberlos protegido de todo daño, ¿verdad? A veces se puede malinterpretar que usted no cuidó a su hijo, ¿verdad? O que su hijo es muy travieso. No se puede culpar a los niños en este caso. Entonces pasamos al 32. Si el buey acornea un siervo o sierva, el dueño dará al amo de ellos 30 shekel de quesé de plata, o sea, 12 onzas. Y el buey tiene que ser apedreado de muerte. 32. A ver. Vamos a ver. Aquí tenemos un comentario. Un esclavo. Dice, si la víctima era un esclavo no judío, la Torá impone una multa uniforme, sin tener en cuenta el sexo ni el valor monetario del esclavo. No obstante, el buey es lapidado debido a que mató a un ser humano. Bueno, el monto debe ser, yo me imagino, que la cantidad que valía un siervo. A ver, vamos a ver otro más profundo, miren. A ver. Dice aquí se trata de esclavos cananeos, ¿verdad? O siervos extranjeros. En el caso de siervos hebreos habría que pagar el rescate para su liberación. Y aquí vemos, dice, el precio que le dieron a Yahshua por la entrega de, el precio que le dieron a Yahudá por la entrega de Yahshua fue de 30 monedas de plata, ¿verdad? 30 monedas de plata. Según en el Evangelio de Matityahu
26:15 al 20 y 27:9, ¿verdad? Bueno, 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata vendieron a Yeshua se podría decir, ¿verdad? Yehudá lo vendió. Yehudá vendió a Yeshua, ¿verdad? ¿A quién se los vendió? Lo entregaron a los romanos. Por lo tanto, ¿verdad? Todas las enseñanzas, bueno, más bien las enseñanzas, hay una enseñanza que nos enseña que Yeshua está en Roma, ¿verdad? El Mesías leproso, ¿verdad? Se quedó en Roma porque fue vendido. Pero fue vendido para rescate de muchos, ¿verdad? Ahora sí, cuando venga el segundo éxodo, ¿verdad? Elohim dirá, deja ir a mi primogénito, aleluya. El primogénito siempre es el segundo hijo, amados. Siempre es el segundo hijo, el primogénito. Así es que deben de comportarse a la altura de un primogénito, porque nuestro hermano mayor es Yahudá, ¿sí? Baruch Hashem, amados, bendito sea nuestro Elohim. Pasemos al 33, a ver, se me hace que aquí lo tenemos, sí, 33 y 34 vamos a leer. Bueno, nos quedamos en el 32, sí, 32. Ya leímos 33, 34. Si alguien remueve la cubierta de una cisterna o cava una y no la cubre y un buey o asno cae en ella, el dueño de la cisterna tiene que asumir la pérdida compensando al dueño del animal, pero el animal muerto será de él. A ver, tenemos aquí, dice, la Torá nos prohíbe abandonar un posible foco de peligro en un sitio público, ya sea un pozo abierto o una resbaladiza cáscara de banana. ¿Verdad? ¿Cómo son las cáscaras de bananas? Son bien resbaladizas, por eso hay que echar la basura en su lugar. Esto aplica tanto si la parte responsable creó el peligro, por ejemplo, cavando un pozo, como también si destapa el pozo que antes otra persona había cavado. Además, la propiedad legal no constituye un factor determinante, ya que nadie es dueño de la vía pública, pero si somos responsables, si creamos allí una potencial amenaza, ¿verdad? Entonces uno tiene que ver, y yo creo que como Bené Israel, también tenemos la responsabilidad que si vemos algo así de mal puesto, aunque no sea de nosotros tenemos que, ¿verdad? Tratar de cubrir para que nadie se vaya a accidentar, ¿verdad? Tratar de hacer algo así, ¿verdad? Miren, hace poquito me pasó en el trabajo. Estaba yo ahí en el trabajo, a veces se pone muy resbaladizo y había ahí, pusieron tablas que se podía tropezar la gente. Yo, sin que nadie me dijera, agarré, y aunque me regañaron, fíjese, por hacerlo, pero no importa, porque ya después le dije, no, es que voy a quitar esto porque no quiero que se vaya a accidentar a alguien. Le dije al uno de los encargados, y ya me dijo, oh, no, sí tiene razón. Entonces, esa es la responsabilidad de todos, ¿verdad? A ver, dice aquí, continúa con este pasú, dice, y el animal muerto será suyo. Si bien el animal murió a causa de que cavó o destapó el pozo,
El cadáver sigue siendo propiedad de su dueño original. El cadáver, perdón. El dueño del pozo solamente paga la diferencia entre el valor del animal vivo y el del cadáver, según Rashi, ¿verdad? Por lo tanto, si el cadáver fue robado o disminuye su valor con el paso del tiempo, su dueño no es responsable por esa pérdida adicional, según Ramban. Bueno, pasemos al 35-36. 35-36. Si el buey de una persona acornea al buey del prójimo, así que muere, tiene que vender al buey vivo y dividir la plata de la venta, y también dividir el animal muerto. O sea, se reparten, ¿verdad? A los dos, ¿verdad? Se reparten los dos animales. A ver, el 36 dice, pero si es conocido que el buey tenía el hábito de acornear en el pasado y el dueño no lo encerró, él pagará buey por buey, pero el animal muerto será de él. Ok, pero el animal muerto será de él. A ver, vamos a ver, aquí tenemos este otro comentario. Dice, el animal que provoca daño a la propiedad, los animales no suelen causar daño intencionalmente. Por lo tanto, tal como se señaló antes, una vez que se ha determinado, permítame, una vez que se ha determinado que el animal es de naturaleza agresiva, aumenta el deber que tiene el dueño de custodiarlo y se magnifica también su responsabilidad de pago. Los sabios explican que la regla básica que surge de este texto es que por los primeros 3 incidentes el dueño paga solo la mitad del daño causado. Al añadir 3 veces queda establecido que el animal posee tendencias destructivas y su dueño asume absolutamente responsabilidad por todos los daños. Los sabios discrepan acerca de la naturaleza del medio pago. Según una opinión, es una multa, es decir, en teoría el dueño no debería pagar nada, pues el animal atacó en forma inesperada. No obstante eso, la Torá le exige que pague la mitad como un incentivo a prestar mayor atención a sus posesiones. La otra opinión es que el dueño debería cargar con toda la responsabilidad, pero la Torá le perdona la mitad del pago, contemplando que no podía saber de antemano que el animal actuaría en forma agresiva. Bueno, está claro, ¿no? Está claro lo que dice el Jajamín, ¿verdad? Y lo que dice la Torá, la mitad, ¿verdad? Pero si él ya sabía que su animal era agresivo, paga completo, ¿no? Entonces, creo que es claro. A ver, pasamos al 35, ya lo leímos. A ver, entonces aquí tenemos otro, dicen... Ok, vamos a leer el 35, tenemos otro comentario sobre el 35. Dice así, dividirán su dinero. La Torá se refiere al hipotético caso de que tanto el buey que ataca como su víctima tuviera el mismo valor. Por lo tanto, si el animal vivo y el cadáver fueron vendidos, se dividirán el producto de la venta. Al dueño del buey muerto se le reembolsará la mitad de su pérdida. Sin embargo, en la práctica los bueyes no son vendidos
en el sentido literal, sino que el dueño del agresor paga la mitad de la pérdida, según Rashi, ¿eh? Bueno, ahora pasemos al 36. Aquí tenemos 36. A ver. Dice, pero si es conocido que el buey tenía el hábito de acornear en el pasado, el dueño no lo encerró, él pagará buey por buey, pero el animal muerto será de él. Bueno, aquí está, ¿verdad? Miren, tenemos el 36 de este lado. A ver, dice, en lugar del buey, dado que sabía que el animal agresor era peligroso. Bueno, esto ya lo explicamos, pero aquí a ver, vamos a ver qué dice aquí, porque está, miren, aquí tenemos hasta el 36 en el Sefer Davar, pero acá en la Torah lo tenemos hasta el 37. Sí, así es que lo vamos a leer el 37 acá en el Sefer Davar. Dice, dado que sabía que el animal agresor era peligroso, a la víctima se le debe reembolsar por el total de su pérdida. El cadáver sigue siendo propiedad de la víctima. Esta recibe la diferencia entre su valor actual y el valor que tenía en vida. Ok. Entonces, a ver. Dice el 37. Robar un hombre un buey o una oveja o cabra. Este es el 37, pero acá lo tenemos como el 1. Si alguien roba un buey, una oveja. Ok. Bueno, el 22.1. 22.1. Vamos a dejar el 37 para no hacernos ya más bolas, porque ya esto no me había fijado en esto. Me fijé en los de más adelante, pero en este no. Pero ok, pasamos al 22.1, amados. 22.1. Déjenme bajar, no bajé la... Ok, allí 22.1 dice, si alguien roba un buey o una oveja y la sacrifica o la vende, pagará 5 bueyes. Vamos a subirla. Ok, perdón. Ahí mero. Pagará 5 bueyes. Aquí dice 5. Pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Si alguien roba un... Ay, esto está muy fuerte, ¿eh? Déjeme bajarle aquí. Ahí está. Dice así. El 22.1 dice, si alguno roba un buey o una oveja y la sacrifica o la vende, pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Ay. Bueno, tenemos aquí un comentario sobre este pasú, ¿verdad? Y dice así. Dice, esta indemnización solo se aplica sobre este tipo de animales. Bueno. Ay. Dice así, ¿verdad? Esto está muy fuerte porque miren que en la historia de David Amelech, ¿verdad? David Amelech fue totalmente él tuvo que pagar lo que hizo, ¿verdad? Miren, en Primera de Reyes, Primera de Malachim 2:13 al 25, ¿verdad? Está como el último hijo de David, bueno, de 4 hijos que murieron, ¿verdad? 4 de sus hijos murieron porque, ¿verdad? Él mismo se dio la sentencia allí en Primera de Reyes.
Y dice, bueno, vamos a leer aquí un pequeño resumen sobre esto. Dice, David Amelech sufrió la muerte de al menos 4 hijos varones mencionados prominentemente en el Tanaj, marcados por tragedias familiares y conflictos sucesorios. El primer hijo fue el hijo de Betsabé, que murió a los 7 días. Dice, Amnón, asesinado por Absalón, muerto en batalla, y Adonías, ejecutado tras intentar usurpar el trono, ¿verdad? Bueno, el primer hijo nacido de Betsabé, ¿verdad?, murió 7 días, ya lo mencionamos, como consecuencia del pecado, ¿verdad?, del pecado de adulterio, ¿verdad?, o de fornicación, se podría decir. Y Amnón, primogénito de David, asesinado por su medio hermano Absalón en venganza por violar a su hermana Tamar. Y luego dice Absalón, hijo favorito, que se rebeló contra David Amelech, contra el rey David, y murió en batalla, colgado de una encina. Y Adonías, ¿verdad?, el cuarto hijo de David Amelech, intentó usurpar el trono antes de la muerte de su padre. Fue ejecutado posteriormente. Dice, además de esto, hubo una cadena de intrigas, asesinatos, luchas, intrigas y que caracterizaron la vida familiar de David en sus últimos años. Bueno, es que el castigo, ¿verdad?, cuando fue el profeta Natán con David, le dijo, ¿verdad?, tú fuiste el que te robaste esa oveja, y él mismo se dio el castigo, ¿verdad? Dice, como vive Yahweh, que ese hombre pagará 4 veces más por haberse robado esa oveja. Miren qué fuerte, ¿no? Como decíamos aquí en los primeros pasajes, que Elohim da el castigo, ¿verdad? Dijeron los Jajamín que Elohim da el castigo, ¿verdad? En algunas ocasiones no se necesita hacer juicio, sino que el castigo lo va a dar el Padre. Y en esta ocasión de David Amelech, pues fue castigado por Elohim directamente, ¿verdad? Pero él mismo dio el decreto. Él mismo se dio el decreto, ¿verdad? Qué fuerte, ¿verdad? Nuestra boca a veces es la que nos condena. Y nuestros actos, primero que nada, ¿verdad? Nuestros actos. Ok, pasemos al 22.2. 22.2. Dice, si un ladrón es sorprendido en el acto de irrumpir y es golpeado de muerte, no es asesinato. No es asesinato. A ver. Dice, esto nos enseña que si alguien viene contra ti para matarte, tienes derecho delante a él y no serás considerado un asesino en caso de que se muera. En defensa propia, ¿verdad? En defensa propia, tú lo puedes matar, ¿verdad? Claro está, ¿verdad? A ver, lo vamos a leer de nuevo. Dice, un ladrón es sorprendido forzando una casa, sí, es sin defensa propia. Ok, y el 22.3. 22.3. Aquí vamos a leer el 22.3 y 4. Dice, a no ser que suceda después de la salida del Shemesh, en cuyo caso es asesinato, un ladrón tiene que restituir, así que si él no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Si lo que robó es encontrado vivo en su posesión, él pagará el doble. No
importa si es buey, un asno o una oveja. Bueno, el texto es claro, ¿verdad? También de que si es encontrado en su posesión vivo, ¿verdad? Pagará nada más un buey, un asno o una oveja. Uno. Bueno, tenemos aquí. Ok. Sí, permítame un poquito. Ok, tenemos esto. Dice así. En este caso, la palabra Shemesh o la palabra sol no se interpreta por los rabinos de manera literal. Rashi sigue la interpretación del Midrash, según la cual el Shemesh, el sol, es símbolo de Shalom, símbolo de paz, y el Talmud, sin embargo, dice que el Shemesh, el sol, simboliza claridad y seguridad. Y el Targum Okelos traduce el texto en esta manera: si los ojos de los testigos caen en él, es decir, si antes había sido advertido de no matar en el caso de ser sorprendido en su robo, ¿verdad? Entonces, esto nos quiere decir que cuando sale el sol, vas a mirar el rostro del ladrón o vas a mirar al ladrón, lo vas a sorprender. No hay necesidad de matarlo porque ya lo vistes. Todo mundo lo va a reconocer. Entonces, para donde quiera que vaya, va a ser reconocido. Yo pienso que eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque el sol, pues te delata. Te delata, la luz del día te va a delatar. En cambio, cuando es de noche, si entra a robar, no vas a saber quién es, pero sabes que es un ladrón, lo puedes matar. Ok. Dice aquí, ¿verdad? Si una persona arremete de su pecado, si una persona se arrepiente de su pecado, tendrá que hacer restitución por el daño cometido, ¿verdad? Como está en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas 9, 8 al 9, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zacai, puesto en pie, cuando fue Yahshua iba pasando, dice, puesto en pie, dijo, Adón, he aquí, Adón, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado, o sea, 4 veces. Así como, ¿verdad? David Amelech. Así como anuncia, ¿verdad? El Pasuk 29. Perdón, el 1. ¿Verdad? El 22.1, perdón. 22.1. Dice, lo restituiré cuadruplicado. Y Yahshua le dijo, hoy ha venido la Yeshua a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que también él es un Bené Abraham, un hijo de Abraham. Aleluya. Dice, Zaqueo estaba dispuesto a restituir más allá de lo justo estipulado en la Torá. Es una evidencia clara de su arrepentimiento y por esto la salvación llegó a su casa. Si no hay una disposición de restitución por el daño causado, no ha habido arrepentimiento verdadero y la salvación no es auténtica. Si antes de entregar su vida a Elohim, hermano, hermana, usted o yo, si antes de entregar nuestra vida al Elohim de Israel, cometiste robos, daños físicos, estás obligado a restituirlo hasta donde te sea posible. Si no lo haces, tu arrepentimiento no es sincero y la salvación no ha llegado a ti. Amén, amén, amén. Bueno, más hemos llegado. Vamos a tener otro, ¿verdad? A ver. Dijimos que íbamos hasta el 5. El 5, 22.5 dice, si una persona deja pastar en un campo o una viña, o deja sus animal suelto para pastar en el campo de otro, tiene que hacer restitución de su campo,
de acuerdo a su cosecha de su propio campo y viña, y si ha consumido el campo completo, pagará como restitución lo mejor de su campo y la mejor de su viña. ¿Verdad? Cuentas claras. ¿Verdad? Cuentas claras, pagos justos. Pagos justos, no hay más ni menos. Dice, a ver, dice aquí, somos responsables de ocuparnos de nuestros animales, no, del fuego. Ok, se debe de leer hasta el 6. Ay, es que esto sí estuvo fuerte. Miren, el 5 y el 6. A ver, es que lo vamos a leer acá en la Torá también. A ver, dice el 4. Dice, si un hombre permite que al ganado devore un campo o viña, tanto si dejó suelto a su ganado, si lo apacentaba en el campo ajeno, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Y luego dice el 5, dice, si el juego avanza, bueno, hasta el 5 lo vamos a dejar. El 5, pero el 5 ya es claro cuando dice, ¿verdad? Que acá en la Torah lo tenemos como el 4. Dice, si un hombre permite que el ganado devore el campo o un viñedo, tanto si dejó suelto a su ganado o si lo apacenta en campo ajeno, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. ¿Sí? Ahí está clarísimo. De lo mejor de nuestro campo tenemos que dar, ¿verdad? Por dejar el animal suelto. Y bueno, le dimos hasta el 5, le vamos a dar hasta el 6, porque acá te lo marca hasta el 6, pero hasta allí es, ¿verdad? Hasta allí es porque el natural lo tenemos así. Y bueno, creo que ya no hay más. Es todo. A ver. Tenemos el 3, el 4. Y bueno, es todo, amados Sajina Hayot. Creo que hemos llegado al final. Ay, qué bueno que no nos tardamos tanto. Eso era lo que queríamos. Y Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem. Vamos a hacer la verajot por la lectura de la Torah. Y espero que haya sido de ayuda para todos ustedes esta pequeña analogía, esta pequeña, ¿verdad? Analogía de esta porción, y esperemos ayudar a su comprensión de las porciones, ¿verdad? Esperemos que sea de su agrado y, ¿verdad?, que les ayude. Baruch Hashem. Vamos a hacer la verajá por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayei olam nata betoheinu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos toda rabá. Amén. Amén, amén, amén. Amados Sajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. Baruch Hashem.